Hoy estoy presentando el primer manifiesto de la transpoética rizomática del colectivo de poetas Alberto de Steffen, Oscar Sierra, Javier Vindel y Fernando de Steffen, presentado en Choluteca hoy 17 de mayo de 2019. Voy a leer los postulados del manifiesto. Número 1, nosotros declaramos la renovación de la poesía como una necesidad, visto como un sistema dinámico, alquímico, cientificista de las palabras. Número 2, nosotros aspiramos al ser humano con amor y libertad, resultado de conectar el adentro con el afuera. Poesía y prosa pura brotan del ser a la realidad. El ser humano es el centro tangible y sensible, en contraposición con el sistema actual, generando a futuro un ser humano en su precisa dimensión. Número 3, nos declaramos buscadores de la alquimia y la renovación del lenguaje, y que debe ser el fin de todo poeta. Número 4, nosotros declaramos que el acto poético es un acto fenomenológico profundo. Conectamos el automatismo, el pensamiento, la reflexión y la lectura. Número 5, declaramos que el arte es un acto de alegría y vocación, formando rizomas fundamentales de conocimiento, y estos rizomas a su vez fusionan los géneros literarios, la música, el cine, la pintura, entre otros. Esto generará renovaciones profundas y continuas en la visión de la poesía y la literatura en general. Número 6, declaramos que la poesía se interconecta con la dimensión ontológica y epistemológica en la coherencia existencial. Obra y autor son una pareja indisoluble. La poesía emerge del caos, buscando encontrarse a sí mismo. Número 7, declaramos la única revolución verdadera y necesariamente cultural y poética. El hombre saldrá a las esferas de una democracia y liberación mental buscado a través de la transpoética rizomática, la transformación hacia un humano sensible como centro de toda la sociedad. Nos oponemos al facilismo estéril y al prosaísmo deliberado, a los trabajos sin reflexión, sin pensamiento, sin revisión. Nos oponemos al sexismo literario. La literatura debe liberarse de las ideologías de género. Somos alérgicos al lugar común, al pastiche y otros síndromes, a las frases elaboradas, frases trilladas, plagios, intersexualidad extrema, imitación. Nos oponemos a la xenofobia literaria, pero también al malinchismo y a la pureza de sangre. Nos oponemos a la tradición vernácula en contraposición a la tradición universal. Coincidimos en la utilización de códigos universales en la literatura. Nos oponemos a la demagogia, al servilismo, al esnovismo y a la lisonja literaria. El marco teórico y referencial de este manifiesto. El presente manifiesto contiene una plataforma teórico-científica que está resumido en el libro negro de más de 200 páginas, a ser publicado prontamente, mismo que incluye la contribución de los 4 postulantes en este marco referencial y el soporte teórico sobre la perspectiva filosófica, estética, sociológica, psicológica y antropológica, elaborada por Oscar Sierra, la coautoría de Alberto de Steffen y las colaboraciones de Javier Vindel y Fernando de Steffen. Bien, para conciliar y tener las coherencias y las cohesiones del manifiesto de la transpoética rizomática, ha sido un enorme camino, un camino muy difícil teóricamente, ya que en Latinoamérica han surgido en los antecedentes históricos movimientos estéticos. Por ejemplo, tenemos el de Vicente Huidobro, el creacionismo,
el estridentismo en México a principios del siglo XX, en los años de 1924, lógicamente que hay un contexto histórico ahí, que se juega la Revolución Mexicana, las guerras civiles. Luego en el contexto centroamericano, ya para los años 60 y 70, pues lógicamente que vamos a encontrar escritores que vienen a hacer de una manera individual lo suyo, ¿no? De una manera individual la creación de sus obras, tanto en la narrativa, una Gioconda Belli, un Ernesto Cardenal, un Sergio Ramírez, que se juegan la literatura nicaragüense, una Gloria Guardia en Costa Rica, un Miguel Ángel Asturias con un premio Nobel de literatura haciendo lo suyo a través del cubismo. Vemos una novela que tiene esa tendencia surrealística, cubista. Todos empiezan a tener una tendencia partiendo de las vanguardias que se gestaron a principios del siglo XX. Esos son los antecedentes. En Honduras de repente también no podemos ignorar el modernismo, que hizo sus planteamientos filosóficos, estéticos, una combinación de la influencia de algunos franceses y algunos elementos de la literatura griega. Ahí se jugaron con el neoclasicismo español, un Rubén Darío que se juega, ¿verdad? Un conjunto de elementos y de composicionales dentro de la estructura de la obra modernista. Un concepto que se venía agarrando de lo que era la geografía urbana a finales del siglo XIX y de la ciencia política, y que lo logra orientar hacia la literatura. Es lo mismo que nosotros como movimiento estamos haciendo. Vemos un Gilles Deleuze y un Félix Guattari, ¿no? Que son filósofos y sociólogos franceses que logran hacer una transposición, un trasplante de términos. El rizoma, que es extraído de la botánica, por ejemplo, el concepto de territorialidad, que es extraído de la geografía, y el concepto de múltiple, que posiblemente sea extraído de la matemática algebraica de Kurt Gödel o de Wittgenstein, que eran los matemáticos que proponían muchas teorías sobre el vacío, sobre los conjuntos. Hay muchos matemáticos, muchas teorías matemáticas que el poeta Alberto de Stephen nos va a poder dignificar, teorizar para poder solidificar este eje matemático sobre nuestro manifiesto. Hemos constituido una variedad de ejes y lo más principal es el filosófico, ¿verdad? Pues tenemos también el epistémico. Es necesario que en la parte epistémica, que no puede olvidar, hay una semiótica pragmática que es generada por Sander Peirce. ¿Por qué estamos utilizando toda esta plataforma teórica? Porque nada surge de la nada, aunque ya hay una teoría del surgimiento de algo sobre la nada y el vacío, pero es un problema filosófico. Lo que podemos variar acá de una manera sintética es que ya hay planteamientos sobre creacionismo, surrealismo y estridentismo. Ya lo dijimos, de qué países y qué autores. Por ejemplo, en el estridentismo en México no mencionábamos a Aqueles Vela y a Maple Jarce. A un surrealismo con un André Breton, ¿verdad? Con un Fernando Arrabal, que tenían como fuente el sueño, la dispersión de la realidad, ¿no? El automatismo, pero la escritura automática, ese concepto ya la traía la escuela formalista, que es otro eje teórico que retomamos. Y uno de los dos teóricos que utilizamos es a Mijael Bakhtin con la polifonía, con los diferentes lenguajes sociales, y eso concatena con la pluralidad de Gilles Deleuze. Y a Yuri Lockman con el concepto de semiósfera. Dije que semiósfera es el espacio donde se convergen y se encuentra la diversidad de signos culturales. El cine, la pintura, la música, todo lo que, pues, la escultura, todas las artes, tanto visuales, plásticas y escriturales, tienen un encontronazo dentro de la semiósfera. Entonces coincide Bakhtin, Lockman, ¿verdad? Y algunos filósofos como Sartre y Kierkegaard que ya coinciden en el interior, ¿va? Buscamos lo ontológico, el ser, ¿verdad? El ser interior, el ser que está en la profundidad, y eso le llamamos la fenomenología, la captación del ser. Entonces ahí aparece el poema de la transpoética, la búsqueda de verdades en el interior para conectarlas con las verdades del exterior. Durante la literatura hondureña mirábamos agrupaciones de poetas que andaban buscando el exteriorismo, ¿verdad? Buscando sobre cosas reales, sobre cosas cotidianas, pero dejaban abandonado el interior, los niveles y los estratos que se difieren dentro de la conciencia. Y este manifiesto logra sinexar esos dos puntos, el exterior con el interior, ¿ya? Las realidades con las irrealidades, la ficción con lo no ficticio, el elemento documento histórico con el documento mental, con el documento psicológico. Y luego ahí aparece entonces
un movimiento del cual retomamos algunas ideas para poder ser originales, que es el neobarroco, el cual nos aporta la ambigüedad. Lógicamente que aparece ahí entonces la metáfora y el juego de la metonimia, a lo que los rusos le llamaban el desvío sémico. Es decir, crear una territorialidad, es decir, la territorialidad Gilles Deleuze nos dice que es el espacio donde se van a diverger las diferentes estilísticas de los 4 autores que estamos en el manifiesto. No implica que uno logre el copismo o el transcriptivismo de la obra del uno con el otro, o una reproducción de la obra artística, sino solamente seguir una vinculación, una cohesión de ideas. Por eso dice Gilles Deleuze, las ideas y los conceptos no tienen un punto de partida ni un punto de final. Son elementos fragmentarios que se encuentran como en un principio de matemática, que en un punto se divergen miles de rectas. Y ese punto geométrico es importante en poesía. Entonces, ahí nos convergemos un grupo de personas. Javier Bindel, con sus obras, que ha tenido y tiene y tendrá, pues yo hablo pasado, presente y futuro, los aportes técnicos, los aportes imaginarios del manejo del lenguaje, como convertir al lenguaje en un personaje, convertir al lenguaje en un objeto mismo del poema. Y eso es la transpoética. Trasladar todo ese conjunto de lenguajes sociales que viven en el seno de la sociedad hacia el mismo lenguaje, que sea el lenguaje la tamizadora y el succionador de la forma. Y lógicamente, como decía el mismo poeta, nada se ha escrito sobre el fondo. Siguen siendo los mismos temas, el amor, la muerte, la vida, la angustia, siguen siendo los mismos temas en una rueda dentada sin fin, desde Homero hasta Jane Joyce, ¿verdad? Desde Píndaro hasta Ezra Pound, hasta Gertrude Einstein con el poetismo, los temas van a ser los mismos, y por eso dice que la renovación va a ir en un equilibrio entre que el fondo siempre va a seguir siendo el fondo, ve la forma, y la forma va a seguir siendo la forma. Entonces, en este sentido se crea una territorialidad de dejar huella en ese espacio semiótico, en ese espacio filosófico, de que se unen esas 4 voces que son corrientes de la misma fuente, pero no el mismo estilo. No vamos a decir aquí que nos calcamos, nos copiamos, nos modelamos y nos coqueteamos unos con otros. Cada quien discurre con su neobarroco allá en H2O, con el surrealismo, y que va de un erotismo a renovar el erotismo en Palabras con tierra, Manzanos del Edén, La cortesana, hasta llegar a la ideosema, el idiosema, ¿verdad?, de Jim Cohen, que es un teórico importante en nuestro marco teórico. Aquí tenemos nuestro manifiesto, ¿verdad? Habría que leerlo, estudiarlo, aportarlo, desconstruirlo, decía Jacques Derrida, pero es un manifiesto que logramos la renovación del lenguaje para el lenguaje, convertir al lenguaje en sujeto, en objeto, en descosificarlo también, en dejar de manosearlo y de llegar a una arquitectura, después de lo composicional, llegar a una arquitectura, pero que no se olvide que estaríamos en contra del facilismo. Así que el manifiesto transpoético, la palabra misma lo dice trans, es un movimiento dialéctico que puede ser en espiral, puede ser en círculo, pueden ser ovoides, puede utilizarse una geometría tanto plana, arquimediana, euclidiana y no euclidiana. Es decir, nuestra obra no va a estar trazada en la linealidad, porque uno de los fundamentos científicos de la antropología del cerebro, según Roger Bartra, es que el cerebro no funciona de manera lineal. Cuando presentábamos allá un cuento en presentación nudo de desenlace, ya, aunque nos decía el poeta Bindel en una entrevista extraordinaria, de que ese juego de jugar a los planos temporales y espaciales, eso ya se ha practicado, ya el juego de plano, pero sí vamos a 2 elementos, el dodecaedro, como figura geométrica, el dodecaedro, que esa es una figura tanto geométrica como cósmica, y un elemento psicológico. Vamos hacia de la angustia a la alegría, crear en la transpoética la alegría. Y en lo social, como decía Cosick, para ir a la realidad hay que dar un giro, vueltas, ¿verdad? Con el lenguaje hay que dar vueltas. La solidaridad y algunos elementos de transfilantropía, de
hacer que el libro rizoma, nos decía el ingeniero y poeta Rafael Midense, que hay raíces pivotantes que son las que se mantienen sosteniendo a las otras raíces periféricas. Pero si alguien pone una tijera y las corta, esas se van a seguir reproduciendo y extendiendo. Y alguien echa un veneno para matarlas, siempre se van a seguir reproduciendo. Lo mismo pasa cuando vemos en rizoma las hormigas. Alguien llega, echa el veneno, las mata, pero aparece otro hormiguero. Y así va a ser el manifiesto. Aunque nos quieran bombardear con cualquier interrogación que sea filosófica, teórica o literaria, va a ser bienvenido. Estaremos listos, con ojos de vuelo de pájaro, para poder responder, porque este manifiesto no trata de cantar guerras estilo Irak, sino de hacer que la literatura marque un estilo, marque un registro y marque la paz también de estas circunferencias culturales que se han enfrentado a los embates políticos que hoy vivimos. Viva el pluralismo y viva la multiplicidad de pensamiento. Muchas gracias. Profesión de fe, a quien interese. Escribir no es tallar un tótem con coágulos de estrella, tampoco reinventar el teorema de Pitágoras o los versículos del Popol Vuh. Escribir significa patentar un jazmín de bretesésamos que entrecomilla la niñez del alba, ya que siempre hay que extirparle alguna sinécdote postiza a la Miss Unicoverso, amígdalas de sintaxis o algún desliz extraconyugal. Escribir es este conjugar del verbo amar, alter ego del yo, que equivale a mi viña de prismas, lo que el tiempo al reloj. Porque no es caligrafía eólica de hemorrágico ciprés bailarín, ni huella de turistas en la playa, lo que eyacula mi bolígrafo, sino que cromosomas semánticos que se multillizan sobre el útero de la página en blanco para que esta preñez de corcheas tradúzcase, jardín de abracadabras, muchedumbre de alhajas en el acuario de tu mente. Escribir es este acto de magia donde mis vísceras son lo único que extraigo del sombrero. Suerte de mayéutica psíquica antes que un aborto intelectual. Balada rock para el desaparecido. Siglos luz hace que fue raptado por malévolos signos de interrogación y aún no germina el sol sobre su enigma. Ellos, terratenientes de las necrópolis, con muchedumbre de fémures entre sus trofeos de caza, entre paréntesis de la ley, hacia el apartado postal del viento lo condujeron, hace ya demasiadas tristezas. Y en algún lugar del triángulo de las Bermudas de la realidad, sembraron una a una las 7 raíces de su grito. Cualquier brizna de esperanza a favor de un final feliz fue el espejismo de la línea recta. Quizás el ojo del níquel lo vio con ojeriza y avispas furiosas lo aguijonearon. Tal vez martillaron sus testículos patrios una y otra vez como guayabas maduras. A lo mejor relámpagos de doble filo se ensañaron contra sus sueños. Lo cierto es que cayó, condecorado por rubíes, ahí donde revientan las rosas rojas como medallas de honor al mérito, como asterisco desde donde tañe hacia nuestros latidos el eco de su sangre fértil. Olvidos luz hace que fue raptado por malévolos signos de interrogación y aún no germina el sol sobre ese enigma.